Le Tercer Monde. Una piedra radiofónica arrojada hacia la nada. ...12:02 en toda la República Argentina. Tenemos una entrevista, tenemos el lujo de estar con Martín Rodríguez. Martín es escritor, columnista de radio, coeditor y fundador de la revista Panamá. Publicó varios libros, algunos de ensayos, los más conocidos: La Greta Desnuda, ¿Qué hacemos con Menem?, Orden y Progresismo, pero también publicó libros de poemas, una beta un poco menos conocida. Ministerio de Desarrollo Social y Agua Negra. Es @tintalimón en Twitter, si lo quieren seguir. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Manuel, Santiago, Tristán, te saludamos. Hola. Hola, Martín. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación a charlar un poco. No, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bárbaro. Gracias bárbaro. A vos, Martín. Bueno, hoy es el último día completo del gobierno de Alberto. ¿Qué balance haces de este gobierno y cómo te parece que va a ser recordado más adelante, en los próximos años? Bueno, el balance casi que está dado en el resultado electoral, ¿no? O sea, un triunfo en un balotaje por 56 puntos de un candidato como Javier Milei habla de un rechazo bastante contundente y exhaustivo a los significados, digamos, de este gobierno que fue de Alberto y de Cristina, ¿no? Un gobierno de un frente que se derrumbó por dentro políticamente, ¿no? Seguramente vos pedís un balance y uno dialoga con los que a lo mejor preparan la escritura de la historia, ¿no? Y seguramente va a ser muy discutido y muy debatido. ¿Y por qué? Primero porque el kirchnerismo, que fue una parte, ¿no? Siempre se fundó en la idea de que era el socio mayoritario del frente y de que de algún modo auditaba a su propio gobierno, siempre tuvo una pretensión narrativa de su propia gestión, ¿no? O sea, antes de despedirse Cristina en 2015, bastante antes se empezó a llamar a la década kirchnerista, la década ganada, ¿no? Es decir, siempre tuvo como un diálogo con la historia y con cómo hacer historia y cómo ir escribiendo lo que hacían históricamente, ¿no? Y eso, para mí eso no alumbraba exactamente una virtud, sino en todo caso una pretensión narrativa. Y después hay que ver, porque además la historia lamentablemente no la escriben los que la hacen estrictamente, ¿no? Y acá sería una página en blanco, o sea, en la escritura kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández sería algo así como un capítulo en blanco, porque tampoco es tan cómodo hablar mal de algo de lo que se obtuvieron y se mantuvieron beneficios, claro, ¿no? Porque sí, hubo voces críticas y diría que le comieron la autoridad presidencial por dentro a Alberto Fernández, pero nadie renunció, nadie se fue, nadie dijo, ¿no? Era como describió algún amigo mío, los beneficios, los privilegios del oficialismo y las libertades de la oposición para opinar, ¿no? Entonces era como una situación perfecta, pero era tan perfecta que al final no era política, ¿no? Porque la sociedad no entendía, digo, siguen teniendo los recursos del sector público, manejan las principales empresas de las cuales el Estado es accionista, distribuyen recursos. Bueno, eso del lado kirchnerista, entonces quedó un lugar súper incómodo, ¿no? Y eso es muy importante para pensar cómo va a ser, como decía, cómo va a ser recordado el gobierno de Alberto, porque no va a tener ese pulso historiográfico encima. Y después del lado de Alberto Fernández, creo que el balance en términos políticos es que no hay presidencia sin liderazgo, no existe. O sea, cualquier presidencia, de las grandes presidencias de toda la Argentina, aún con sus debacles y con sus no resoluciones económicas a los problemas, etcétera, etcétera, siempre fueron el fruto de un gran liderazgo político. Alfonsín fue un líder, de hecho sobrevivió a la hiperinflación y a la salida de un gobierno que fue, diríamos, desastroso, y bueno, mantuvo porque hizo más cosas que la mala economía, seguramente, y algunas cosas buenas, por su carisma, lo que sea, mantuvo el liderazgo. Menem fue un gran líder, llevó al peronismo a un terreno desconocido, que era básicamente desarmar gran parte de la propia herencia peronista, ¿no? En 1989 la Argentina estaba derrumbada
y Menem abrazó un programa muy distinto a lo que había sido la tradición peronista. Entonces, pero fue un líder, eso no se hace sin liderazgo. Es más, casi que la primera condición es tener un fuerte liderazgo. Y Kirchner fue un gran líder, y fundó una década, y también retomó el peronismo a otro cauce histórico. Macri fue un líder, ¿no? Es decir, incluso fracasando su propio gobierno se despidió con una plaza llena y con 40% de votos, y fue de algún modo el artífice también de una alianza medio contrarreloj de Milei. Por lo pronto, Alberto Fernández pretendió ser más el manager de la coalición, y que un líder histórico, que alguien que supone, ¿qué sería un líder? Alguien que supone que tiene una misión trascendente, incluso que sabe algo que la sociedad no. Porque eso es lo que marca un liderazgo. El liderazgo no es algorítmico, no es reúno todas las demandas y las ejecuto. El liderazgo también tiene un aspecto de mesianismo y audacia que hace ir a la sociedad donde no sabía que tenía que ir, ¿no? Entonces ese aspecto no estuvo absolutamente carente. Después tuvo todos los problemas que tuvo. Claro. ¿Y vos, Martín, ves entonces que de algún modo el gobierno de Alberto y Cristina, como decís vos, por su formato interno y por su nacimiento con Cristina eligiéndolo pero poniéndose de vice, por su diseño anómalo, ¿nació ya condenado o había formas con ese diseño anómalo que dificultaba la aparición de un liderazgo de haber sido otra cosa? Hay algo ahí como de llama sagrada que no hubo, ¿no? Y claro, que entonces es difícil, es como decir, ¿qué pasó en una historia que no caminó? Bueno, al final no hubo amor, ¿no? Sí, al final lo que faltó es eso que nunca se revela, es el secreto de por qué dos se aman, ¿no? Es una pregunta sin respuesta. Me parece que acá faltó esa especie de llama, ¿no? Es decir, Alberto Fernández podía, en 2019 entender que era un buen candidato, que reunía, incluso que hizo una buena campaña. Sí. Porque la campaña de 2019 fue una buena campaña, fue una campaña que en la cual el candidato comprendió que tenía que ir hacia, por ejemplo, yo pensaba así en ese momento, la campaña de Alberto empieza donde termina el kirchnerismo. Va a Córdoba, va con los gobernadores, habla con los sindicatos, va a otros lados, ¿no? A Santa Fe, va a los lugares donde entonces complementaba, fue hacia Massa, iba a TN. Claro, iba a TN, hablaba con Manieto, reconcilió a Cristina con Massa, fue a ver a Moyano, un montón de cosas que fueron muy interesantes. Uno diría, la tarea estaba cumplida. Se armó un frente que era verosímil porque había reconciliado personas que no se hablaban, ¿no? Era como, de verdad, cuando se sale la foto de Cristina y Massa, es una foto muy muy fuerte, porque es una foto que simboliza, la disidencia que tuvo el kirchnerismo, incluso la más exitosa, porque Massa le ganó una elección de 2013 y después sacó 20 puntos en 2015, era un tipo que, como finalmente logró ser candidato en este año, era un tipo con mucha fortaleza política, a pesar de que se le habían ido los votos y todo eso, pero el tipo más o menos tenía. Entonces, eso estuvo bien armado. Después, todos decían, bueno, pero cualquiera que conocía a Alberto sabía que no podía ser buen presidente. Bueno, es cierto, también es cierto que la presidencia tiene un momento donde las personas cambian, ¿no? Es decir, la presidencia, sí. Cualquier presidente no podía ser previsto cómo iba a ser como presidente si solo se miraba su pasado, ¿no? Sí. Son momentos de salto ¿no? Son como momentos, diríamos, como borgianos, en tanto y en cuanto una persona se puede transformar en otro y además encontrar su destino, ¿no? Si diríamos, la presidencia es un momento destinal. El último cambio de un hombre viene ahí, porque además Menem va a ser recordado como un presidente liberal, del peronismo liberal, Kirchner como un populista o Cristina como progresista, y no fueron solo eso en su vida política, pero finalmente ese giro final en la presidencia es el que sella su lugar en la historia, ¿no? Acá no hubo versión. O sea, algunos decían, no, Alberto es socialdemócrata. Bueno, yo a esta altura no sé qué significaría exactamente eso. Pero no hubo una versión del peronismo, que siempre es lo que hay, ¿no? Si Cristina es una versión del peronismo, Néstor lo era, Duhalde lo era, Menem lo era, ¿no? Cafiero, que no llegó a presidente, pero que lideró el peronismo en los 80, lo era. Acá no hubo versión del peronismo, era como todas las voces, todas las versiones juntas. Y bueno, eso no funciona, ¿no?
Martín, ¿te parece que un poco el triunfo de Milei se explica también porque el peronismo no se pudo adaptar o no quiso, no supo cómo llevar adelante un ajuste o alguna transformación estructural de la economía que se pedía, que se necesitaba, que había cierto consenso, que hay cierto consenso, y que bueno, ganó la peor versión posible, pero bueno, ¿hay algo de que el peronismo se mostró impotente en relación a eso? Es una buena pregunta y yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Pero pasa que es una respuesta complicada de decir, pero yo creo que sí. Yo creo que el peronismo no hizo una tarea más ingrata que era la que tenía que hacer. De hecho, cuando encaró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era parte, de lo que había que reencaminar, se empezó a romper, ¿no? En febrero renuncia Máximo Kirchner a la jefatura del bloque y empieza se declara, la guerra interna. Después se pierden las elecciones. Sí. Y yo creo que ahí sí, que ahí había como un tabú, un temor a no, ¿cómo decirlo? A no tener malas noticias ni pagar costos por izquierda, ¿no? Entonces, ahí aparece como todos cuidándose, ¿no? O en todo caso un sector tan dominante como el kirchnerista, cuidándose no quedar pegados a esta especie de mala escritura biográfica, claro, del gobierno, que era básicamente que no figurara en ningún libro de historia que se había o que ellos habían acordado con el FMI. Claro. Y eso, en algún momento, paradójicamente, fue elegir no transformar más nada, ¿no? Es decir, cuando uno se preserva, ¿no?, moralmente, para no cometer errores y para no quedar, uno también elige salirse de la historia. Si la historia las transformaciones que se hacen en el presente siempre tienen costos. Entonces se termina como achicando el margen político, aun cuando se cree que es al revés, porque además nadie tenía una idea distinta, más que había que seguir negociando, había que seguir tensando, y eso es una consigna, pero eso ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Entonces yo creo que ahí se empezó a desgajar por dentro, y ese fue el camino final, ¿no? Sí, de un gobierno que de hecho la propia coalición, cuando fue a elecciones, cambió su nombre, ¿no? Sí. Porque aparte la discusión se expresaba en el orden de la táctica, ¿no? Vos lo dijiste, no, hay que negociar un poquito más, hay que ser un poco más duros, qué sé yo, claro, pero no había una discusión sobre la estrategia que en teoría era única y estaba clara, pero sin embargo no fue aplicada, porque las distintas tácticas se contradecían entre sí. Entonces, ahí había una también que estaba en tu pregunta, que es como, yo creo que la sociedad cambió y el peronismo no, se mantuvo, ¿no?, aferrado a mandatos y a visiones de las cosas que estaban un poco como inmutables, ¿no? Uh-huh. Habían pasado cosas y han pasado cosas en la sociedad, ¿no?, que son graves o que son complejas. Informalidad, esta condición de trabajadores pobres, sí, la extenuante restricción externa y una sociedad que puede tener todos los derechos, pero que se despatrimonializó, ¿no? Si te podés casar con un canguro, pero no podés comprarte un monoambiente en 11, ¿no? Entonces, estas condiciones de la clase media, esta pauperización de la clase media empezó a incubar algo. Entonces de repente llueven las versiones y las interpretaciones sobre ultraderechas, como si hubiesen sido un plan Cóndor que depositó un huevo en una montaña de una noche silenciosa y de repente la derecha está entre nosotros, como si eso que llaman derecha y que imaginan que vino de afuera, como una cosa un país que se explica de afuera hacia adentro, no fuera una sucesión de cuestiones más complejas, más dramáticas que fue viviendo la sociedad y que se fueron incubando en broncas, ¿no? Entonces Milei es un producto argentino. Está bien, yo entiendo su amistad con Bolsonaro, sino sus referencias a Donald Trump y no sé qué, pero me parece que hay que mirarlo de adentro hacia afuera, ¿no? Se negaron realidades y se fueron acumulando facturas que nadie recogió. Claro. Entonces todo esto incubó esta época, ¿no? Y veremos qué pasa. Estamos en comunicación con Martín Rodríguez. Y ahora te sigo, perdón, Manu. Milei
voy a decir un mileísmo, digamos, de algún modo, pareciera, frente a esa confusión, vacío, decisión de no agarrar la manija, no liderazgo y demás, y ese fuego sagrado que no se dio, pareciera decir, bueno, yo tengo un montón de cosas que hacer con esto, digamos, claras, tengo direcciones claras. Es el peor día para opinar de qué va a pasar con la presidencia de Milei, porque empieza mañana y todo va a cambiar, pero vos ves que hay ahí una claridad, una contundencia, al menos en el planteo, que justamente viene a ocupar ese vacío, y que de ahí incluso por ahí su preponderancia frente a Juntos por el Cambio. Milei tiene características, todas son descritas hasta ahora, como decís, todavía no empezó a gobernar. Entonces, me da la sensación de que logró cosas que para quienes lo subestimaban, que fueron muchos, se tuvieron que les tapó la boca, ¿no? Sí. O sea, Milei, todo el mundo creyó que le llegó la rendición incondicional cuando entre las PASO y las generales no logró quebrar sus 30 puntos, y que todo el mundo creyó que iba y le dijo a Macri, bueno, acá está, Sí. voy a ganar con vos y voy a ganar para vos, y finalmente no fue así. O sea, Milei sigue siendo una persona que interpela y que conecta con algo genuino de la época. Eso como candidato es indudable, indudable. O sea, acá quien, diríamos, gana el que construye un pueblo, ¿no? Y hay un pueblo hay un pueblo de leones, y hay un pueblo policlasista, hay un pueblo con chicos y chicas con caja de Rappi, hay un pueblo con chicos que trabajan para digamos, que son profesionales de clase media, que trabajan para afuera y que no pueden, que se vuelven locos para cobrar. O sea, hay una vida, un pueblo mileísta. Ahora, el problema es que cuando gobernás para todos, es otra cosa. Y entonces, porque acá lo que se estaba discutiendo era shock o gradualismo. O sea, el dilema de todo este año, pues, es el dilema de todos, porque acá nadie hubiera hecho un gobierno tan distinto, tanto y en cuanto se supone que tiene que haber correcciones macroeconómicas y ajustes y cosas que son ingratas. Ninguno, ni Massa, ni Bullrich, obviamente no Milei, ninguno decía voy a hacer un gobierno de buenas noticias. Ninguno. Y si lo decía era mentira, y todos sabían que era mentira, los que lo votaban y los que lo decían. Entonces se sabía que se acumularon un montón de problemas que se tenían que empezar a solucionar. Por supuesto, uno mira hacia adelante, imagina que llueve, que va a haber más plata del campo, imagina que la ventana de oportunidad famosa del litio se abre y la tenemos encima. Imaginan una cantidad de cosas que pueden ser objetivamente beneficiosas para la Argentina y que pueden atenuar o ir atenuando la necesidad de más brutales de ajuste. Igual eso todavía no se sabe. Después, obviamente, siempre el ajustado es el otro. O sea, Milei no mintió, no dijo, no vendió gato por liebre, digamos. El tipo dijo, su símbolo fue la motosierra. Ahora, ¿qué le pasa por la cabeza a los que votan motosierra? ¿Creen que siempre viven en el árbol por el que no pasará la motosierra? Puede ser. O son aquellos que ya se sienten ajustados, o son aquellos que ya sienten que su vida es peor y que lleva demasiados años en esta especie de impotencia, ¿no? A veces hay algo, no quiero ni psicoanalizar el voto a Milei, ni exagerar ningún análisis, pero hay algo de que lo que tenga que ser que sea, me parece, en el voto de Milei, ¿no? Como, sí, ahí también. Sí. Hola Martín, ¿hay algo del personaje de Milei o de la emoción que él todo el tiempo propaga, que hay una identificación y que es algo que se viene construyendo hace mucho tiempo, una indignación, algo que está siempre como sobrepasado, que ahora pienso que también tiene algo que ver con un espíritu argentino, que siempre estamos un poco pasados, y es algo bueno que el peronismo no sé si ha podido captar en los últimos años con algo mucho más medido. Te pregunto cómo te parece que se va a parar Milei en relación con el peronismo, ¿no? En esta convivencia democrática que empieza desde mañana. Yo creo que Milei tiene una idea del peronismo, ¿no? Entonces yo te trato de responder con la idea que yo creo que Milei tiene del peronismo, para ver si algo de eso después se da, porque es difícil la pregunta, porque es difícil saberlo ahora. Es el mañana, no sé. Claro,
Yo creo que Milei, por ejemplo, Milei odia a los radicales. No es una novedad, no les estoy dando una primicia. ¿Por qué los odia? Porque siente algo así como que son el sindicato de la política, el sindicato de la casta. La UCR es son los secretarios generales del sindicato de la casta. Sí. Más aún que el peronismo, son más. No, por eso. Digo, odia a los radicales. ¿Qué le pasa con el peronismo? Que de algún modo escenifica ese pescuezo que hay que romper, ¿no? Porque es el país agremiado, el país colectivizado, el país... Pero ¿qué le pasa con el peronismo? Primero, él supone que tiene una energía transformadora. Él supone que el peronismo es una fuerza de leones, ¿no? No esos leones individualizados como los que él tendría en su cabeza más programáticamente, pero cree que es un partido de leones, para mí. Sí. Segundo, reconoce en el peronismo momentos históricos con los que le, diríamos, simpatiza. Uno, el plan de estabilización de Perón, año 52. Sí. El segundo momento es obvio, son los años 90, el giro de Menem y Cavallo, ¿no? El famoso modelo. Él ahí ubica que el peronismo tiene esa capacidad. Después reconoce ciertos líderes, ¿no? Cierto pragmatismo. Él se sabe, por su laburo en Neurrequian, en las empresas Neurrequian, etcétera, ha tenido mucho contacto con peronistas. O sea, Milei fue amigo, conocido de Scioli, conoce a Massa, incluso conocía a Alberto Fernández, con quien tenía hasta una simpatía personal. No se lo ve que odia a Cristina. No parece Milei organizado en el odio personal a Cristina como aparece en Macri o en Patricia Bullrich. Parece más, en algún sentido, entiende que sí, que el cristinismo es su enemigo, cuando dice cosas no dice cosas bonitas sobre Cristina, pero no parece que lo organizara, no se le ve una especie de sangre en el ojo contra Cristina, ¿no? ¿Qué creo yo? Milei supone, para mí, que el peronismo puede, retomando la vieja metáfora de Gino Germani, fundador de la sociología argentina, y además fundador y quien nos ponemos de pie, acá nos ponemos de pie. Bueno, por eso, pero muy del año, digamos, sus estudios, digamos, sobre todo tras la caída de Perón, tras el golpe de Estado Perón, ¿no? Él diría, el peronismo es una suerte de masa, puede estar siendo una suerte de masa en disponibilidad, claro, ¿no? Es decir, carente de liderazgo, con un liderazgo agotado, el único liderazgo más residual que queda es el de Cristina, hay alguna potencialidad en liderazgos del interior, creo que el peronismo pide a gritos ser reconducido por alguien del interior, sí. De hecho así lo fue con Menem y con Kirchner, gente que vino de lejos, digamos, dicho mal y pronto desde mi porteñidad asfixiante, digamos, pero... Entonces me parece que hay algo de eso, que él dice, ¿y qué pasa si yo soy el nuevo líder de todos esos? ¿No? Hay una tentación ahí, yo creo que eso es lo que tiene, y que le tiene más respeto sabiendo que a lo mejor programáticamente va a tener más enconos con el ideario, con un ideario peronista, con un ideario radical, porque el radicalismo es una fuerza también muy federal, tiene una relación con la economía exportadora más amable que la que tiene sobre todo la versión kirchnerista el peronismo, etcétera, ¿no? Y Martín, ¿vos ves que hay un reverso de eso? Digamos, la otra cara de esa moneda, que es algo que desde el kirchnerismo no se puede explicar, no se puede entender, salvo que sea por una mega traición casi a nivel individual, donde Schiaretti aporta funcionarios, tal que estaba en turismo sigue como secretario de no sé qué, digamos... Sí, ahí también creo que, porque por un lado hay que llenar todos los huecos del Estado, son muchos, sí. Incluso aunque vos lo quieras cerrar al Estado, primero lo tenés que asumir, ¿no? Sí, entonces... Lo tenés que liquidar, digamos. Claro, y creo que hay algunas cosas que son, incluso te digo... sabiendo lo que es Brasil para la Argentina, sabiendo que es el destino, o sea que nosotros el 20% de nuestras exportaciones van a Brasil, sabiendo que forma parte de un mínimo piso de equilibrio económico, ¿no? La relación con Brasil, uno diría que y sabiendo que va a tener cuitas y facturas Scioli, uno diría que igual que se mantenga como embajador tranquiliza, pero ahí uno pensando en la Argentina, ahí yo no estoy pensando ni qué significa eso para Scioli, para Milei, para el peronismo o para nadie, claro. Simplemente pensando, no, primero la patria, y uno diría, bueno, en esta sensación de temblor general que significa el arribo de Milei,
Que bueno, que mantenga al embajador en Brasil significa que no va a declarar que enemigo comunista a Brasil, sino un país con el que hay que mantener sabiamente, aunque sea muy obvio, pero uno diría frente a lo que se dijo, bueno, sabiamente, relaciones normales, ¿no? Para que la economía siga funcionando, porque Brasil es importante incluso para la industria autopartista, que es una industria bastante importante en la Argentina, ¿no? Sí, claro. Última, Martín, ¿cómo lo ves a Macri? Porque por momentos parece que es como el gran ganador. Ahora, en los últimos días, medio que Milei lo torea un poco, le soltó un poco la mano. Y a la vez tiene un perfil altísimo en los últimos días con lo de las elecciones en Boca. Estuvo en la asunción de su primo Jorge Macri, entre medio de él y Larreta, con una imagen rarísima. ¿Cómo lo ves? Y con Macri pasan cosas. Yo creo que no lo veo tan bien como hace unas semanas, vertiginosamente no tan bien, porque todo es muy cambiante. Decíamos, ¿no? Si el acuerdo que Macri hizo con Milei, para Milei fue muy beneficioso. Si pasó de 30, automáticamente le subió 25 puntos, 26 puntos, bajó el voto en blanco. Es decir, efectivamente había ahí algo que se estaba armando. Sí. Yo creo que Macri imaginaba mucho más y miraba con mucho más buenos ojos una presidencia de Milei que de cualquiera de su fuerza política, ¿no? Es decir, más allá de la relación tanática que tiene Macri con su propia fuerza, porque se siente el dueño, porque lo odia a Larreta y todo. Creo que finalmente su deseo era que sea Milei, sí. y el camino fue este, ¿no? Es decir, o por lo menos que sea con Milei, aunque no fuera Milei, que sea con Milei. Y bueno, el camino fue este, ¿no? En algún momento pensaron que Patricia Bullrich podía ser quien ella sumaba a Milei a una suerte de alianza, desde arriba ella lo subía y finalmente fue al revés. Pero también es cierto, como todos vemos, que Milei armó un poco el gobierno que quiso, con los que quiso, por lo menos que no le tomó todo, no le puso todo el repertorio, digamos, todo el elenco Macri. Y también se le aguó la situación con Boca, ¿no? Que era como completaba, ¿no? Si Macri le ponía a los principales ministros a Milei y volvía él a la presidencia de Boca, o digamos o como vicepresidente, pero volvía a la dirigencia de Boca, uno diría, bueno, todo le salió bien. Parece que no le salió todo tan bien, pero creo que tampoco le salió tan mal, ¿no? Y Macri también suele ser subestimado. Yo creo que Macri, el modo en que él se fue de su propio gobierno, casi te diría que políticamente el momento más intenso en la carrera política de Macri fue en el modo en que él decidió irse, ¿no? Cuando apostó a reconstruir su multitud, sí. su alianza con un sector de la sociedad, se sacó de encima, digamos, los cepos y las inhibiciones marcospeñistas, y bueno, y ahí creo que armó un camino distinto, se mantuvo latente, distante con la dinámica de su propio gobierno, distante pero más volcado a los halcones, pero sin dejar de hacerle guiños a las palomas, ahí, qué sé yo, zigzagueante, y yo creo que el crecimiento de Milei fue lo que a él imaginó como su verdadera revancha política, ¿no? Es decir, alguien que no iba a tener a priori todos esos frenos que tuvo él, ¿no? Como una especie de subconsciente sublevado, ¿no? En Milei, que iba, bueno, que fue lo que fue, ¿no? Digamos, con quien él imaginó finalmente una alianza y la consagró. Claro. Martín, te agradecemos. Igual, antes de despedirte, no queremos dejar de mencionar, es la primera vez que te entrevistamos, pero no es la primera vez que apareces en este programa. No, me enteré que han hecho un poema de inteligencia artificial. Justo no está la compañera, no está Patti, que fue quien hizo de mago con el chat GPT, pero bueno, ahí tenés Yo lo vi y me pareció buenísimo. También en un momento, viste, con esas cosas, dices, esto es a favor o en contra, ¿no? No, a pero favor bueno, y con mucho cariño. No pasa nada. Si era en contra también, ¿no? Porque uno ha dicho cosas, salió tan... Pero bueno, la verdad que salieron mal estos 4 años, y uno, sin ningún interés más que el patriótico, ha querido que salga bien, ¿no? Y yo digo, bueno, algunas líneas de análisis envejecieron mal y me daba miedo que quedara atrapadas ahí, pero está todo bien, no pasa nada. No, para quien no sabe de qué estamos hablando, hicimos un poema a través del chat GPT con inteligencia artificial, con columnas de Martín Rodríguez, no me acuerdo si eran las del diario Aro o de sí. Panamá, pero bueno, ahí quedó el poema, y no sé cómo funciona el copyright con la inteligencia artificial, pero bueno, son tuyos. Si lo querés usar, es tuyo. Sí, ya sé. Tengo un tema ahí.
Creo que lo voy a terminar subiendo a Panamá. Tenemos que charlarlo un poco. Dale. Pero sí, no, la verdad que estoy súper agradecido. Y ahora que lo releí, porque me lo mandaron ustedes, estos días lo releí y me gustó más. Excelente. Buenísimo. Martín, te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Gracias. Dale, un abrazo, muchachos, cuídense. Adiós. Chau. Era Martín Rodríguez. Tenemos la tercera mano hasta las 13. Vamos a escuchar a Actitud María Marta y seguimos.